Hola, mi nombre es Juan Camilo Maldonado Vélez, de la ciudad de Medellín. En el año 2015 fui ganador de la beca Cuerpo y Memoria de la Danza del Ministerio de Cultura para escribir el documento La historia de la danza en Antioquia, a la cual le pusimos un subtítulo llamado Obra de arte para la escena. ¿Por qué esta intención? Pues a ver un poco como de lo que hace Camilo Maldonado. Pues yo estudié en la Escuela Popular de Arte de Medellín. Posterior a eso hice una licenciatura en formación estética, un posgrado en gerencia y un máster en dirección de empresas. Y digamos que en el tiempo de trabajo he estado navegando mucho inicialmente por la danza folclórica, o toda la vida mi formación fue inicialmente en la danza folclórica, en el ballet clásico, en el contemporáneo, el tap que me encanta, y ahora estoy muy cercano como al tema del tango. Pero en esa formación, digamos que en esa carrera también dirigí el Ballet Folclórico de Antioquia muchos años, y ahora la empresa que tengo, Camado Showmaker, la corporación Vía Libre, se dedica mucho a temas empresariales y a temas también de producción y puesta en escena de eventos, espectáculos y contenidos artísticos. Entonces, digamos que mi trabajo se ha acercado en los últimos años más al tema de producción. Me gusta muchísimo, a pesar de que me gusta mucho coreografiar, me gusta mucho también producir, hacer producciones artísticas. Digamos, mis áreas abren en la propuesta, entre la propuesta creativa y el resultado final. Y en esa trayectoria tuve una invitación de César Monroy y Alberto Londoño de participar del Foro de los Danzantes con una ponencia sobre la danza, sobre la historia de la danza en Antioquia, ¿cierto? Sin embargo, no tenemos documentado. Digamos que aparte de eso, lo ha hecho el maestro Alberto Londoño con sus libros, con el último libro, El cuento de la danza, y digamos que en general ha sido más un asunto cercano como a la descripción teórica de las danzas, de contexto, pero no de la historia de la danza folclórica en el departamento. Entonces nos fuimos a la tarea de plantear la propuesta, y después de haber sido pues ganadores, la aterrizamos, digamos, haciéndola viable y alcanzable en el tiempo que genera estos proyectos de apoyo del ministerio, pues que tienen definitivamente unas limitantes en el tiempo de implementación. Entonces, aterrizados a esos tiempos, lo que hicimos fue plantearnos a una investigación que nos permitiera generar una cronología de la historia de la danza en el departamento de Antioquia, de la danza folclórica, pero esa cronología más cercana como al tiempo en que se formaron los grupos, qué grupos habían, eh, en qué año se fundaron, si eventualmente podemos tener esa información, y muy enfocado en ese sentido al trabajo proyectivo de la danza, que sabemos que el trabajo de la danza folclórica, ya, digamos, en la parte de expresión cotidiana y social, pues se daba mucho en las veredas, pero los primeros grupos que se formaron aquí fueron inspirados incluso por los ballets de la televisión, que existían ya, el ballet de Campitos, o el ballet Tierra Colombiana, no, el ballet de Jacinto Jaramillo. Eh, y este trabajo, pues digamos, que permitió que algunos grupos empezaran a formarse en la ciudad desde la danza folclórica. Y en esa historia entonces encontrábamos que, digamos que antes de los 50 difícilmente encontrábamos información. Entonces decidimos hacer la investigación a partir de los años 50 hasta el año 2010. Ese año era el 2015 cuando hicimos la investigación, y decíamos, bueno, en los últimos 5 años, un grupo, normalmente un grupo cuando supera los 5 años ya tiene una trayectoria y una estabilidad. Por lo general también hay grupos que se conforman y a los 2 o 3 años desaparecen. Pero bueno, en el alcance planteamos en esa investigación hacer esa cronología de los grupos desde los años 50 hasta el año 2010. ¿Y qué pasó en esos años? El tutor para la investigación fue Alberto Londoño, y Alberto Londoño, pues digamos que con sus memorias me ayuda a acercarme mucho también a este contexto, y también hice otras entrevistas para este proceso. Pero mi perfil, que va mucho a la línea más de la creación para la puesta en escena y de la producción, me interesaba muchísimo dejar, digamos, un elemento que pudiera generar algún aprendizaje. Y para ese aprendizaje, pues, qué mejor aprendizaje que la experiencia de quienes han creado desde la danza folclórica. Entonces, lo que hicimos fue escoger a 15 maestros de Antioquia, que desde su trabajo en la danza han contribuido a la puesta en escena del folclore, o de la tradición. Entonces, algunos han hecho trabajos desde la danza folclórica, y la puesta en escena ha sido literal desde la danza folclórica. Otros se han inspirado en la tradición y han creado unas puestas en escena un poco más estilizadas, y otros han creado unas puestas en escena más en una línea de la danza contemporánea. Entonces, por eso me parecía muy interesante también hacer unas fusiones de todos esos aprendizajes,
pasando por la tradición, algunos formados empíricamente, otros formados académicamente, otros formados académicamente no en el folclore, sino en otras técnicas, pero con cercanía con la raíz, con la tradición. Entonces, digamos que dentro de ese híbrido se podían generar diferentes formas de hacer, de crear, y por eso, pues, digamos que decidimos enfocarlo en obra de arte para la escena, haciendo esa cronología histórica de la danza folclórica en el departamento de Antioquia, pero enfocándonos también en unas entrevistas a 15 maestros. Entonces, para mí en ese sentido, en esa primera pregunta de cuál es el aporte para la danza folclórica, para el conocimiento de la danza folclórica en Colombia, o de la danza en Colombia, perdón, en el caso para la danza folclórica y para la danza en general, aporta el entender un poco esa cronología del departamento y, esa forma, y esos grupos que existieron aquí, cómo se conformaron, cuál fue el fenómeno de conformación de muchos grupos que en esas épocas se iniciaron con grupos que se hacían dentro de las empresas, de las grandes empresas, entonces Fabricato, Tejicóndor, todas las empresas grandes, Coltejer, que eran sus propios grupos de danza y de música también, y el fomento de la cultura venía más enmarcado por ese impulso empresarial, que lo hacían por lo general empleados de esas empresas y contrataban a alguien que tenía conocimientos en la danza. Para mí es importante eso, me parece que es, una buena información de contexto para la danza en el país, pero el aprendizaje principal o la enseñanza o el aporte que considero yo deja este libro es un poco esos procesos por los que pasaron esos maestros para el montaje de sus obras y cómo esas preguntas también generan los interrogantes en el lector y cómo desde ahí, desde sus formas de montar, pueden inspirar a los nuevos coreógrafos para sus propuestas, porque hay mucho que aprender, nos dijeron muchas cosas interesantes y en ese sentido esos aprendizajes no solamente pasan por la danza folclórica en Antioquia, no solamente pasan por la danza folclórica, sino que pasan por la danza. Y por la danza no solamente en Colombia, sino que también en un contexto latinoamericano pueden aportar estas formas de trabajo y las preguntas que se hacían los mismos maestros para su proceso creativo. Creo que ahí hay un buen aprendizaje. Bien, la metodología que utilizamos para esto fue seleccionar entonces, en el caso de los maestros, con el apoyo del tutor, seleccionamos 15 maestros que hayan contribuido de alguna manera con su trabajo a la danza folclórica o a la danza desde la tradición. Y bueno, le dimos un alcance con cercanías, pues que, digamos, Antioquia tiene 125 municipios y muchos de ellos son a 8 o 10 horas de acceso desde la ciudad, entonces escogimos municipios cercanos entendiendo también que en los que teníamos lejanía, algunos de ellos, por ejemplo, San Juan de Urabá, en donde está Marino Sánchez, que había hecho un trabajo con la danza de la escoba de varita, también lo podíamos contactar eh, de manera virtual. Por eso realizamos este trabajo seleccionando estos maestros y generaban, pues, digamos, unas entrevistas, algunos las hicimos presenciales, otros virtuales. También nos interesaba el trabajo de dos maestros que ya murieron, entonces dos de sus personas, de las personas cercanas que trabajaron con ellos, fue a quienes entrevistamos. En el caso de Alberto Roldán, entrevistamos a Mauricio Aristizábal, que fue, digamos, de alguna manera parte de esa historia del ballet y tuvo muchos años de trabajo con la compañía. Y en el caso de Cosechero de Antioquia, el maestro Argiro Ochoa, entrevistamos a su compañera Yolanda Pérez, que también lastimosamente ya no está con nosotros, pero que alcanzó a darnos esta entrevista porque también pues, participó de todo este proceso de investigación que hizo el maestro Argiro. El resto se entrevistaron de manera directa a los maestros y en el caso de la cronología la fuimos construyendo con el poco material escrito que encontramos o de video, pero más que todo con las memorias de los maestros de mayor edad, en este caso con Alberto Londoño, con Carlos Tapias, con la maestra Arnoria Foronda también de Girardota, y ahí fuimos enlazando y con las otras generaciones de maestros, pues que también tienen información en sus memorias o en su trabajo y lo fuimos documentando para al final construir este material. Bueno, y pues al final lo que se realizó fue un documento que se convirtió en un libro y les quiero como compartir un poco de este libro, de lo que quedó al final, un libro que se pudo imprimir el año pasado, como les decía, gracias al apoyo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Eh, bueno, esta es la portada del libro, es una fotografía de la compañía de Nestía Negra de San Juan de Urabá, del maestro Marino Sánchez Cuesta, y con su trabajo de la danza de la escuela del Barita, y la fotografía es de Daniel Romero,
y esa fotografía fue en el Teatro Paultón Uribe, en el Festival Huella Folclórica, un festival también que organizamos nosotros, Huella Folclórica de Medellín, y bueno, Dinastía la tuvimos ese año aquí. Entonces, el libro precisamente lo que nos hace es digamos, un derrotero de lo que es este trabajo de la danza, y rápidamente pues voy a pasar por la descripción del libro, está en su portada, ¿cierto? Y la información de contexto, aquí finalmente lo que le comentaba del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que nos permitieron hacer realidad este libro. Y lógicamente en equipo con el Ministerio de Cultura, que se encargó de todo el asunto de la diagramación. Y vamos, fue un asunto como en equipo entre el Ministerio y el Instituto para hacer realidad este proyecto. Fue un equipo pues que aportó de parte y parte. Y bueno, esto nos permitió a nosotros tener este resultado final. Afortunadamente, el Ministerio de Cultura le interesaba publicarlo, y el año pasado se logró que el Ministerio hiciera toda la graficación y la diagramación, y el instituto la impresión. En ese sentido, entonces, el libro tiene, tiene un trabajo muy concreto frente al material que se realiza aquí, las fotografías que acompañan, y bueno, y las notas de todo el proceso que se realizó. Cada capítulo tiene unas fotografías bien interesantes o bien lindas de los grupos que se entrevistaron. Esta primera mirada de contexto habla un poco digamos, los fenómenos de la danza folclórica en el departamento de Antioquia. Experiencia y pensamiento escritos habla también acerca de todos estos elementos teóricos que también apoyan contextualmente este trabajo, digamos que para el lector que el lector tuviese también una información referente a la danza contemporánea, a la danza clásica, que es este cuento de folclore, más a manera contextual, y empezar como todo este proyecto ya desde la mirada de los maestros. Esta mirada cronológica, pues ahí como ven, aparte de ella, hace un resumen de lo que pasó en cada uno de esos años, qué grupo se conformó, cómo nacieron, cuándo murieron, pero es, digamos, más informativa, como les estoy diciendo. Luego se hacen las entrevistas a los maestros. Aquí vemos a Arnodia Foronda, a Alberto Londoño, a Carlos Arredondo, a Fernando Múner, a Marino Sánchez, a Lindaria Espinosa, Norman Mejía, a Ibero Roldán, Javier Alonso Álvarez, a Argiro Ochoa, a Rafael Palacio, a Oscar Baos, que también en paz descanse, y la Coca-Cola Canchimalos, a William Flores, a William Ateortúa, a Carlos Tapias y a Nancy Muñoz. Ellos fueron los entrevistados. Estas fueron sus obras seleccionadas, de las cuales hicimos como un análisis para poder generar, digamos, el punto de partida para la conversación, pues porque tienen hojas de vida muy largas, y entre esas hojas de vida, parte de su trabajo son las obras que seleccionamos para este proyecto. Como les digo, varias de ellas tienen un tinte un poco más contemporáneo, como lo que es San Pacho Bendito de Rafael Palacios y Gestos de Agua de Norman Mejía, así como la obra Arrullo con Guasá de Indaria Espinosa. Tierra India, del Ballet Folclórico de Antioquia, de Roldán, tiene pues ya un contexto un poco más desde la estilización y con mezclas de danza contemporánea. Y el resto, las otras danzas son trabajos de becas de creación o trabajos proyectivos, algunas de ellas, por ejemplo, Tejiendo el Azar, que es fruto de un trabajo creativo de la Escuela Popular de Arte, y que al final incluso dio origen a una agrupación que aún existe, dirigida por la maestra Nancy Muñoz. Bueno, y básicamente es como el derrotero de esa investigación. Aquí es donde siento que está el aporte al conocimiento, es como escuchar, es como los maestros y dentro de su proceso creativo, desde la creación de la idea, desde cómo se articulan o conversan con la música, de cómo se relacionan con la danza tradicional, cómo piensan o no en las audiencias, y qué recomendaciones hacen a los nuevos coreógrafos. Y al final hacemos también digamos, un listado de los bailes que están documentados de danzas de Antioquia. Aquí no los documentamos, simplemente los nombramos, y en las notas al pie se habla de dónde se encuentran. Entonces, algunos de ellos muy probablemente no los conocen, y lo que hacemos con esto es precisamente generar en las personas esa inquietud por profundizar frente a danzas que no conocen. Por ejemplo, la candanga de Obregón, antiquísima, yo no la conocía incluso, y eso me genera a mí esa curiosidad por poderla abordar. Y al final, pues algunas posiciones, algunas posturas, digamos, más del autor frente a estos elementos, del papel de bailarín, de concepto de coreografía, y algunos aportes también, y una galería de imágenes para finalizar con lo que es este libro. Básicamente, esto fue lo que realizamos con esa investigación, y bueno, esperamos que la puedan tener tanto en impresa como en digital. El Ministerio de Cultura también montó una versión digital, y esto es lo que sentimos que también de alguna manera puede generar
una contribución a la memoria de la danza, de la danza en nuestro país. Muchísimas gracias.